Bueno, miren, les recuerdo, estamos viendo derivadas de funciones trigonométricas y acabamos de ver derivada de las funciones trascendentes y acabamos de ver el grupo de funciones trigonométricas. Hoy vamos a hablar de otro grupo de funciones trascendentes que son las funciones logarítmicas. Dentro de las funciones logarítmicas, bueno, pues están las más usadas, que son las funciones logaritmo natural, que tienen como base a potencias del número e, que se conoce como exponencial natural, y que se representa como logaritmo natural de 1. Pero podemos tener logaritmos en otras bases, diferentes del logaritmo natural. ¿Por qué se le llama en otras bases? Porque están hechos en potencias de otros números. Por ejemplo, los logaritmos decimales, que se escribe como logaritmo de U, se abrevia como LOG. Este logaritmo, cuando no lleva un numerito aquí, se da por hecho que es un logaritmo decimal. Es decir, que está hecho en base a potencias de 10. Pero la base puede ser cualquier otro número. Entonces podemos encontrar nomenclatura como logaritmo un subíndice a de U. Esto me indica que la base es un número diferente al 10 o al número e. Entonces podemos tener diferentes tipos de logaritmos. Esto ya depende de la base que se haya tomado. Y se llama la base porque, les digo, están hechos en potencias. El primero, logaritmo natural, potencias del número e. El logaritmo decimal, potencias de 10 o cualquier otra base. Nosotros vamos a empezar estudiando logaritmos naturales y después veremos cómo vamos a derivar logaritmos en otras bases. Ya haremos ejemplo de logaritmos en otras bases. Miren, esto, al igual que con las trigonométricas, nos puede llevar mucho tiempo el estudio de los logaritmos. Es complicado que en una clase o en media clase podamos ver todo pues todas las características que tienen los logaritmos. No nos vamos a meter muy a fondo con eso. Una manera muy fácil de ver cómo es que se comportan es si nosotros analizamos la gráfica. Esta es la gráfica de y igual a logaritmo natural de x. Podemos observar que corta al eje de las x, donde x vale 1, entonces el punto de intersección es en 1,0. Podemos ver también que donde x es negativa no hay gráfica. Por esa razón, si ustedes toman su calculadora y le quieren aplicar logaritmos, cualquiera de ellos el que sea, a un número negativo, les marca error. No existen logaritmos para números negativos. Es por eso que algunas formulitas tienen un valor absoluto. Acuérdense que el valor absoluto nos sirve para obtener siempre cantidades de signo positivo. Entonces, a un número negativo no le podemos aplicar nosotros logaritmos, no existe, ni siquiera al 0, no corta el eje de las y. Y eso sería con el dominio, solamente valores mayores que 0. Con el rango, pues son los valores que y toman, no hay problema, y puede ser negativa, puede ser 0, puede ser positiva, o sea, con eso no hay ningún problema. El inconveniente es ese que les digo que para el dominio no le podemos dar valores negativos. No existen los logaritmos de números negativos. Bueno, a final de cuentas lo que vamos a hacer es derivar funciones que tengan logaritmos. No vamos a resolver ni ecuaciones logarítmicas, ni vamos a hacer otro tipo de gráficas, nada de eso. Queremos derivarlo. Así como las funciones trigonométricas tienen las identidades, y ya vimos dónde están, etcétera. Bueno, las funciones logarítmicas tienen 3 propiedades que, créanme, son muy utilizadas, que sí sería muy bueno que aprendiéramos a aplicarlas en donde se puede, no siempre se puede, porque sí nos van a ayudar mucho a simplificar las derivadas.
Estas propiedades que tienen los logaritmos son, primero, el logaritmo de una potencia nos dice que el logaritmo de a la k, cuando es a la que está elevada a la potencia, el exponente baja como coeficiente. Obviamente será mucho más fácil derivar una constante por una variable que una potencia. Otra propiedad nos dice que el logaritmo de un producto equivale a la suma de logaritmos. Y como les digo, siempre será más fácil derivar sumas o restas que productos o cocientes. Y una tercera propiedad nos habla del cociente, nos dice que el logaritmo de un cociente equivale a la resta de sus logaritmos. Entonces son tres propiedades que yo sí les pediría agregaran ahí donde tienen las identidades trigonométricas para no revolverlas con las fórmulas de derivación, que nos van a ayudar mucho, como les digo, nos van a simplificar mucho el trabajo. Nada más abusados, miren, son solamente tres. El logaritmo de la potencia, del producto y del cociente. Para sumas de logaritmos no hay propiedad, para resta no hay propiedad, solamente potencia, producto y cociente, nada más. Ahora, como les digo, sí necesitamos, si es que esas propiedades ya las manejan, pues qué bueno, porque sí hay que aplicarlas mucho, nos van a ayudar mucho a la hora de simplificar la derivada. Si no, pues hay que acostumbrarse a ellas. Así como luego aplicábamos identidades trigonométricas o efectuábamos alguna operación algebraica, bueno, pues esto nos va a ayudar a simplificar la derivada. Ahora, ahí viene como LN, pero aplica para cualquier tipo de logaritmos, logaritmos decimales o en cualquier otra base. Las propiedades son para cualquier tipo de logaritmo, no necesariamente para el logaritmo natural. Y bueno, la formulita que vamos a utilizar, primero vamos a ver el logaritmo natural de u, para que la agreguemos ahí con las demás derivadas. Es muy fácil de aplicar, es arriba la derivada de u sobre u. Así es como se deriva un logaritmo natural, derivada de u sobre u. Y ya depende de cuál sea el valor de u, es como se deriva. Pero esa es la formulita, derivada de u sobre u. Y como les digo, sí sería muy conveniente que ustedes chequen antes de derivar si pueden aplicar alguna de las propiedades. Miren, si necesitan un poquito más de información, en la página 49 y 50 de nuestro manual pueden encontrar, y si no, pues en cualquier libro de álgebra, o ahí mismo entran a internet y buscan logaritmos, y hay mucha información acerca de los logaritmos. Como les digo, no vamos a resolver ni ecuaciones logarítmicas, ni a demostrar identidades, nada de eso. Solamente lo que queremos hacer es derivar esos logaritmos. Bueno, les quería comentar otra cosa. Miren, yo tengo 4 grupos de cálculo A. Entonces, lo que voy a hacer es resolver problemas diferentes en cada uno de los grupos. Y luego voy a subir los videos a un canal de YouTube. Les voy a compartir la liga para que ustedes puedan ver otros ejemplos resueltos, lo que resolví en otros grupos. Lo van a poder identificar con el número de grupo y la fecha. Hoy, la fecha de hoy y el grupo, por ejemplo, el de ustedes es el 4001. Entonces, si ven ahí el video que diga 4001, pues es la clase que tuvimos con ustedes. Otro grupo es el 4009, bueno, pues esos serán otros problemas diferentes a los que aquí voy a resolver. Otro 4019, otros problemas diferentes a los dos anteriores. Y el último es 4027, también diferentes a los de ustedes. Entonces, aquí voy a hacer algunos. Si quieren ver más ejemplos resueltos, pueden entrar a esa liga que les voy a dejar al mediodía y ver otros ejemplos resueltos sobre este mismo tema de logaritmos. Entonces,
Se los voy a dejar para que lo chequen, ya ustedes sabrán si les interesa o no. Y bueno, vamos a empezar a derivar algunos problemas. Empezamos con el problema número 1. Nos piden derivar f de x igual a el logaritmo natural de x cuadrada. Miren, por esta ocasión lo voy a resolver de dos formas diferentes, nada más para que vean el uso de las propiedades. No significa que ustedes lo tengan que hacer de dos maneras diferentes, no, una sola es suficiente. X cuadrada es una función muy sencillita, pero bueno, nos permite ver cómo es aplicando propiedades y luego lo voy a resolver sin el uso de las propiedades y ustedes van a ver que llegamos al mismo resultado, eso no tiene nada que ver. Primero, antes de derivar, aquí podemos aplicar la primera de las propiedades que vimos, la de la potencia. Este es el logaritmo natural de A a la K. Nos dicen que el 2, que es el exponente, baja como coeficiente y lo podemos reescribir como 2 logaritmo natural de X. No estamos derivando todavía. Lo único que he hecho es aplicar una propiedad. Ahora sí vamos a derivar. Como el 2 es constante, lo dejamos fuera. Este es logaritmo natural de X. Aquí está la formulita para poderlo derivar. La regla dice, arriba, la derivada de U. U es lo que tengo encerrado ahí en un círculo. Y abajo U, la derivada de X es 1, U vale X. Ya nada más le damos forma. Esto será 2 sobre X. Esto es derivando, aplicando primero las propiedades. Si no queremos aplicar las propiedades, queremos derivar así como está, sería logaritmo natural de x cuadrada, la derivada será, como es un logaritmo natural de u, la regla dice, derivada de u, derivada de x cuadrada, 2x, sobre u, que es x cuadrada. Simplemente cancelamos una de las de abajo con el cuadrado, las de arriba con el cuadrado y nos quedaría 2 sobre x. Llegamos a lo mismo. Ahora, quizás en este ejemplo no se vea el beneficio de la propiedad, porque bueno, pues es x cuadrado, es muy sencillo de derivar, pero cuando tenemos raíces o tenemos algún otro tipo de potencia, la verdad es que sí es muy conveniente el uso de las propiedades. Con todos los ejercicios que voy a resolver yo aquí, en todos ellos voy a utilizar donde se pueda, porque luego no siempre se puede, el uso de las propiedades. Miren, por ejemplo, bueno, ¿alguna pregunta con eso? ¿Alguna pregunta? Ok, por ejemplo, en el problema, sí, en el problema 7 nos piden derivar logaritmo natural de x más la raíz de x cuadrada más 1. Es el problema 7. Bueno, primero, dijimos que tenemos tres propiedades que sería muy conveniente que usáramos en caso de que se pudiera hacer. ¿Por qué se pudiera aplicar? Porque no en todas las funciones se pueden aplicar las propiedades. Miren, son tres, la de la potencia, que fue la que usamos allá, el logaritmo de un producto, que equivale a una suma de logaritmos, y el logaritmo de un cociente, que equivale a una resta de logaritmos. Pero no tenemos propiedad para la suma y para la resta. Significa que en este problema no vamos a poder aplicar propiedades de logaritmos. Vamos a tener que derivar así como está. Ni modo, no nos va a quedar de otra. Si se pudiera aplicar propiedades hay que hacerlo, pero ya dijimos, no en todos los problemas se van a poder aplicar las propiedades. Solamente tenemos propiedad para la potencia, producto y cociente. Para la suma no hay propiedades. Entonces, pues, ni modo, nos tocó derivar así como está. Bueno, antes de empezar a derivar, le vamos a cambiar de forma. Ya quedamos que como raíz no trabajamos eso. Lo vamos a poner como potencia a la 1/2. Y ahora sí, a final de cuentas, lo que tenemos ahí es un logaritmo natural de u. Todo esto que está entre paréntesis es u.
Bueno, pues habrá que derivar como un logaritmo natural de u. ¿Qué dice la regla para derivar logaritmo natural de u? Pues dice, arriba la derivada de u. Hay que derivar. Derivada de x es 1 más. Y como una u a la n, n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Sobre u, que sería x más. Como ya derivé, voy a regresar a los radicales. Raíz de x cuadrada más 1. Derivada de u sobre u. Derivada de u sobre u. Claro, todavía hay que darle forma al resultado, pero esa ya es la derivada. ¿No pudimos aplicar propiedades? Bueno, pues ni modo. Derivamos así como está. La regla dice, como es un logaritmo natural de u, dice derivada de u sobre u. Y bueno, pues un medio, con este 2 se cancela. Vamos a dejar potencias positivas. Esto será 1 más, queda una x sobre la raíz de x cuadrada más 1 sobre x más la raíz de x cuadrada más 1. Bien, para poder multiplicar extremos sobre medios, así como están no se puede, vamos a resolver las fracciones que están arriba, en el numerador. Raíz de x cuadrada más 1 entre 1 por 1, raíz de x cuadrada más 1, más x sobre x más raíz de x cuadrada más 1, que tiene denominador 1. Extremos sobre medios. ¿Cuánto nos dan los extremos? Bueno, pues los extremos son raíz de x cuadrada más 1, más x por 1. Y los medios son raíz de x cuadrada más 1 por x más raíz de x cuadrada más 1. Y bueno, ahí la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer para simplificar eso? ¿Qué podemos hacer para simplificar ahí? Miren, el numerador y el segundo factor son iguales. Como uno multiplica y otro divide, se pueden cancelar. Y entonces nos quedaría 1 sobre la raíz de x cuadrada más 1. Y esa es la derivada de esa función. ¿Alguna pregunta? ¿Ya se durmieron? No, profe. Necesito saber que estoy hablando con alguien, no que me dejen hablando solo. Bueno, ese fue el problema 7. Miren, hagamos otro. Vamos con el problema 13. Nos piden derivar f de x igual a logaritmo natural de x sobre x cuadrado. Esa x cuadrada que está dividiendo, divide a todo el logaritmo, no nada más a x. Por eso no vamos a poder aplicar propiedades, porque la propiedad es el logaritmo de un cociente, y esto no es el logaritmo de un cociente. Entonces, aquí tampoco podemos aplicar propiedades de logaritmo. Lo que tenemos es un cociente de dos funciones derivables, una u sobre d. Por lo tanto, pues habrá que derivar como una u sobre d, como un cociente. La regla dice, todo sobre b cuadrada, x cuadrada al cuadrado nos da x cuarta. Y luego, b, x cuadrada por la derivada de u. Ahora sí, es un logaritmo natural de x, se deriva como un logaritmo natural de x. ¿Qué dice la regla? Derivada de u sobre u. La derivada de x es 1 sobre x. Menos u, logaritmo natural de x, por la derivada de b. Derivada de x cuadrada nos daría
2x. Bueno, pues esa es la derivada. Ahora hay que darle forma, pero esa es la derivada. X cuadrada entre x nos queda x menos 2x logaritmo natural de x sobre x cuarta. Arriba tiene un factor común, x como factor de 1 menos 2 logaritmo natural de x sobre x cuarta. Cancelamos la de arriba con una de las 4 que tenemos abajo y entonces nos quedaría 1 menos 2 logaritmo natural de x sobre x cúbica. Y ya sea que lo quieran dejar así o que apliquen la propiedad de la potencia. Así como los exponentes los podemos bajar, también los coeficientes los podemos subir como potencia. Y esto es equivalente a 1 menos logaritmo natural de x cuadrada sobre x cúbica. Tenerlo como 2 logaritmo de x o logaritmo natural de x cuadrada es exactamente lo mismo. Es la propiedad aplicada en sentido contrario. Así como los exponentes los podemos bajar, también los podemos subir. Bien, ¿alguna pregunta? Ahí tuvimos que derivar como un cociente. No se podían aplicar propiedades antes. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, ese fue el problema 13. Miren, vamos con el problema 19. Que dice f de x es igual a x cuadrada por logaritmo natural de 1 menos x cuadrada. Realmente el secreto en esto, el éxito o el fracaso a la hora de querer derivar este tipo de funciones, está en identificar qué es lo que tenemos para saber qué formulita vamos a aplicar. Así como allá nos dimos cuenta que aquello era un cociente y derivamos con la fórmula del cociente, bueno, si somos observadores nos vamos a dar cuenta que aquí lo que tenemos es un producto, son dos factores. U es el primero, que es x cuadrada, b es el segundo, que es logaritmo natural de 1 menos x cuadrada. Si nosotros eso no lo podemos ver, pues no vamos a saber qué formulita hay que aplicar. Necesitamos identificar qué tipo de función para ver cómo la vamos a derivar. Ahora, ya que sabemos que es un producto una U por B, el siguiente paso es ver si podríamos aplicar alguna propiedad del logaritmo. Y bueno, esto es el logaritmo de una recta. Y ya quedamos que ni para sumas ni para restas hay propiedades. Solamente son tres: la potencia, el producto y el cociente. No hay propiedad para sumas, no hay propiedad para restas. Entonces, aquí tampoco podemos aplicar propiedades. Entonces, pues no nos queda más que derivar así como está. Un producto. Bueno, la regla dice el primero por la derivada del segundo, derivada de b. Para derivar b lo que tenemos es un logaritmo natural de u. Bueno, pues habrá que derivarlo como un logaritmo natural de u. La regla dice, arriba la derivada de 1 es 0, de menos x cuadrada es menos 2x. Sobre u, 1 menos x cuadrada. Esto es el primero por la derivada del segundo, más el segundo, logaritmo natural de 1 menos x cuadrada, por la derivada del primero, de x cuadrada es 2x. Y bueno, esa es la derivada. Ya no hay que derivar más, esa ya es. ¿Hay que darle forma al resultado? Pues sí, pero esa ya es la derivada. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues aquí podríamos expresarlo como el menos al principio, x cuadrada por 2x nos da 2x cúbica sobre 1 menos x cuadrada. El 2x al principio, 2x logaritmo natural de 1 menos x cuadrada.
Y bueno, ya lo que podríamos hacer sería buscar un común denominador y resolver las fracciones. Eso es lo que seguiría. Común denominador, 1 menos x cuadrada. Entre lo mismo nos queda menos 2x cúbica más 1 menos x cuadrada entre 1 por 2x nos va a dar 2x por 1 menos x cuadrada, logaritmo natural de 1 menos x cuadrada. Y ya lo único que podríamos hacer en un dado caso es arriba factorizar una x, pero la verdad es que ya no tiene caso, ya no vamos a poder simplificar más, entonces pues así lo vamos a dejar. Y tuvimos que derivar, dime. ¿Podrías repetir el último paso que dices que me... El último paso nada más es hacer la resta de las fracciones como un denominador. Esto entre lo mismo me da 1 por lo que está arriba, pues 2x cúbica negativo. Esto entre 1 por lo que está arriba, pues es eso. Es una resta de fracciones. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Por qué la expresó como fracción? ¿Cómo como fracción? No O entiendo sea, la pregunta. como si toda valiera... Ah, es que hizo la suma, ¿verdad? La resta de fracciones, pues sí. Sí, hicimos la resta para no tener dos términos separados, sino nada más uno solo. ¿Sí? Sí. Gracias. Bueno, miren, aquí tenemos otro problema. Este es el problema 22. ¿Ya lo vieron bien? Les pregunto, ¿podemos aplicar alguna propiedad de logaritmos? ¿Puede ser la de cociente? Así es. Tenemos el logaritmo de un cociente. Eso sí tiene propiedad por aplicar. Nos dice la propiedad que el logaritmo natural de un cociente equivale a la resta de sus logaritmos. Entonces, tenemos logaritmo de a sobre b. Esto lo podemos reescribir. Todavía no estamos derivando. Lo podemos reescribir como una resta de logaritmos. Logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x cuadrada más 1. Y créanme de veras, es mucho más fácil derivar esta resta que el cociente. Por eso es que sí vale la pena, si se puede aplicar las propiedades, hacerlo. En los problemas anteriores no pudimos, pero en este caso sí. El logaritmo del cociente equivale a una resta de logaritmos. Y ya lo único que tenemos que hacer es derivar término por término. Logaritmo natural de x es arriba la derivada de u, la derivada de x es 1 sobre u, que es x, menos. Nuevamente es un logaritmo natural, derivada de u sobre u, la derivada de x cuadrada más 1, pues es 2x sobre u, que vale x cuadrada más 1. Y bueno, para no dejar dos fracciones, hacemos la resta como decimos ahí. Pero vean cómo la derivada fue muy fácil. Es mucho más fácil, les digo, derivar restas o sumas que productos o cocientes. Común denominador, x por x cuadrada más 1. Y decimos, todo esto entre x nos da x cuadrada más 1. Por 1, x cuadrada más 1. Signo que sigue es menos. Todo esto entre x cuadrada más 1 nos da x. Por 2x, 2x cuadrada. Y nada más reducimos. 1 menos 2 nos queda menos x cuadrada más 1 sobre x por x cuadrada más 1. Ahí ya no se pueden cancelar términos, ya no hay manera de eliminar. Bueno, pues entonces ahí terminamos. Vean, yo sí quisiera insistir en eso. Como fue una resta, fue muy fácil derivar. Es mucho más fácil que el cociente. Por eso les digo, en la medida de lo posible, porque bueno, ya vieron que no siempre se puede,
Tienen que ver si pueden aplicar las propiedades. Si pueden hacer uso de las propiedades, adelante. Con toda seguridad lo que resulte va a ser más fácil de derivar que lo que tenían al principio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Nadie? ¿Por qué en este Ahora, caso no podríamos eliminar lo de abajo con lo de a arriba, ver, profe? otra vez, no te escuché. ¿Por qué qué? Porque en este caso no podríamos eliminar el menos x cuadrada más 1 con el de abajo. Porque no son iguales. Si tú te fijas, arriba x cuadrada es negativa y abajo es positiva. Y si no son iguales, no se pueden cancelar. Tienen que ser iguales. Ah, es cierto. Si el 1 fuera negativo también, pues simplemente factorizas un menos, ahora sí los haces que sean iguales y cancelas, pero al que los signos arriba sean diferentes y abajo sean iguales, nunca los vas a poder forzar a que lo de arriba sea igual que el de abajo. Entonces no se pueden eliminar. Bueno, les decía, en este problema utilizamos una sola propiedad de logaritmos, que fue la del cociente, porque no podíamos usar más. Miren, tenemos este otro, que es el 25. X sobre la raíz de X cuadrada. Perdón, es X menos 4. ¿No? X sobre raíz de X menos 4. De entrada es el mismo caso que teníamos allá, el logaritmo de un cociente. Ya quedamos que el logaritmo de un cociente lo podemos reescribir como el logaritmo de una resta. Es decir, el logaritmo natural de X menos el logaritmo natural. Y en lugar de la raíz ya quedamos que no trabajamos raíz. Y una vez aprovechamos el mismo paso para escribirlo en forma exponencial. X menos 4 a la 1 medio. En lugar de ponerle raíz de X menos 4, le ponemos X menos 4 a la 1 medio. Ahí ya usamos una propiedad. Pero miren, no hay límite, podemos usar las que sean, las que podamos. Bueno, pues aquí, en el primer término ya no, pero en el segundo, todavía podemos usar otra propiedad. La potencia, la de a a la k, el exponente baja como coeficiente, y entonces podríamos reescribirlo como logaritmo natural de x menos un medio, logaritmo natural de x menos 4. Y realmente usamos dos propiedades. Primero el cociente y después la potencia. Hasta que ya no podamos usar más propiedades, que ya no se puede, ya quedamos que para la resta no hay. Entonces sí, ahora ya derivamos. Como es una resta, pues término por término. La derivada del primer término, logaritmo natural de x, ya lo habíamos hecho, es derivada de u, la de x es 1, sobre u que es x, menos un medio que es constante. Nuevamente, derivada de u sobre u. Derivada de x es 1, de menos 4 es 0, sobre u. Y llegamos a eso. Ahora, dejarlo así no se ve bien, nada más por cuestión de que se vea más bonito ese resultado, más coquetón, pues vamos a resolver la resta. Como un denominador, 2x por x menos 4. Y decimos, todo esto entre x nos da 2 por x menos 4. El signo que sigue es menos. Todo esto entre 2 por x menos 4 nos queda x por 1, es x. Quitamos los paréntesis arriba, nos da 2x menos 8 menos x sobre 2x por x menos 4. Reducimos, 2 menos 1 nos queda x menos 8 sobre 2x por x menos 4.
y esta es la derivada. Y vean cómo, pues fue muy fácil derivar, sin tener que utilizar productos o potencias. Esto porque, dijimos, pudimos hacer uso de propiedades de logaritmos. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿por qué un medio no se derivó como las constantes? O sea, ya ve que la derivada de una constante es cero. ¿Por qué aquí no se aplicó eso? Cuando la constante está sola, sí es cero. Pero si la constante acompaña a una variable, esa no es cero. La constante queda fuera y deriva la variable. Es una de las, no sé si es la, déjame para no mentirte. Aquí la busco. Es la cuarta formulita. Checa tu formulario. Solamente cuando la constante está sola es cuando la derivada es cero. Pero si acompaña a una variable, aplica la fórmula 4. ¿De acuerdo? Sí, ya vi. Ok. A ver, vamos a hacer otro. Nos piden derivar f de x igual a logaritmo natural de la raíz de 1 más seno cuadrado de x. Bueno, ya quedamos. De entrada, no trabajamos las raíces como tales, sino que las ponemos a forma exponencial. Entonces, un primer paso sería este, ponerlo como 1 más seno cuadrado de x a la 1/2. Y entonces observamos y nos damos cuenta que podemos aplicar una propiedad de logaritmo, la de la potencia. Tenemos a la k, el exponente baja como coeficiente y nos quedaría de esta manera. Propiedades de logaritmos, el exponente baja como coeficiente. Ahora, debemos de seguir observando para ver si podemos seguir utilizando propiedades. Pero nos damos cuenta que ya no. Esto es una suma. Para la suma no hay propiedades, solamente para potencias, productos y cocientes. Para la suma no. Entonces, como ya no se puede aplicar propiedades, pues vamos a tener que derivar. La derivada es, un medio es constante, pero está acompañando a toda esta variable. No puede ser cero. El medio queda afuera y derivamos la variable. Como es un logaritmo natural de u, la regla dice, arriba, la derivada de u. La derivada de 1 es 0. ¿Cuál es entonces la derivada del seno cuadrado de x? ¿Cuál es la derivada del seno cuadrado de x? Derivada del seno cuadrado de x. ¿Coseno cuadrado de x? No. No. Cuando empezamos a ver derivadas de funciones trigonométricas, precisamente comenté eso, que luego nos da por generalizar y pensamos que como la del seno es coseno, la del seno cuadrado es coseno cuadrado. No es cierto, no se deriva así. ¿Cómo se deriva el seno cuadrado? ¿Cómo se deriva el seno cuadrado? Entonces pasaría como 2 seno. O sea, ¿cómo lo vamos a derivar? No quiero que me des el resultado, sino qué formulita vas a aplicar para derivar seno cuadrado. Como ¿Como una qué, perdón? U a la N. Como una U a la N. ¿Qué dice la formulita de U a la N? ¿Me la puedes leer, por favor?
N por U a la N menos 1 o la derivada de U. Bueno, pues no es más que aplicar la formulita. U es el seno, N vale 2. ¿Cuál es entonces la derivada del seno cuadrado de X? Sería 2 seno de X multiplicado por coseno de X. Bueno, perdón, 2 seno de X a la 1. Sí, está Y bien, pero está bien. Lo dijiste bien. El 1 ya no lo ponemos, está bien. 2 seno de X por coseno de X. Es una U a la N. Entonces, otra vez, arriba la derivada de U sobre U, 1 más seno cuadrado. Y nada más para darle forma a esto, lo que podemos hacer es cancelar el 2 con un medio. Nos quedaría seno de X coseno de X sobre 1 más seno cuadrado. Ya no hay manera de cancelar. Bueno, pues así lo dejamos. ¿Alguna pregunta? lo de arriba no lo podemos dejar como 1. ¿Lo de arriba? Sí, no. Por seno. No, perdón. No. Me la confundí con seno. No, seno con coseno no es 1. Sí, las recíprocas son seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. Esas son las que multiplicadas dan 1. No, ya no hay manera de simplificar eso. Así lo dejamos. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Profe, entonces No, el profe. cuadrado del seno, eh, ese se empieza a derivar en el tercer paso como le hizo. O sea, no se empieza a, a usar la derivada de U desde el principio. No, mira, hasta que no aparezca F con una comita arriba, hasta entonces es la derivada. Mientras no tenga comita, lo que estamos haciendo es darle forma a la función para que la derivada sea más fácil. Cuando ya tiene esta rayita arriba, es que ahí es donde se empieza a derivar. Sí. Los dos primeros pasos fue darle forma a la función para que la derivada sea más fácil. A partir de ese tercer paso es que empezamos a derivar, pero hasta acá, y lo mismo sucede. Aquí no se deriva, se le dio forma, aquí no se deriva, se aplicó propiedad. Hasta aquí que tiene la comita, antes no la tenía, hasta aquí que aparece esa comita, es donde se empieza a derivar. Ok. Gracias. Bueno, ya les dije, voy a hacer problemas diferentes, voy a resolver problemas diferentes en los demás grupos. Luego les comparto la liga para que si quieren ver cómo se resuelven otros ejercicios, pues les pueda servir como estudio. Entonces, aquí le dejamos por hoy. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Bonito día para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias, Sí, nos profe, vemos. igualmente.